Quería destacar, porque es que siempre que estoy en estos escenarios lo recuerdo, que en determinado momento nos duramos toda una noche conversando, contándole cómo estábamos, lo que pensábamos, etcétera, etcétera. Y en determinado momento le dijo a uno de los asesores que estaba ahí con él, le dijo, cuando estos hombres estén en la actividad política abierta, hay que ayudarles. Y si la cosa en Colombia se pone sumamente compleja, necesitan escamparse unos 8 o 15 días, tenemos que abrir el espacio aquí en Venezuela. Yo lo miraba, pues no solté la risa por respeto, pero por dentro de mí decía, política abierta, cuando estamos en medio de la más profunda confrontación. O sea, la visión, quiero destacar la visión que él tenía de a dónde podíamos llegar. Entonces, por eso es que recuerdo siempre su imagen y recuerdo esa conversación. Bueno, esto comienza, la confrontación pues comienza cuando el Estado colombiano en la década del 60, en medio de la Guerra Fría, decide bombardear varias regiones campesinas, donde campesinos que venían de la violencia anterior, de la violencia bipartidista liberal conservadora, estaban asentados en distintas regiones como El Pato, Marquetalia, Río Chiquito, Guayavero, y se consideran como un peligro para la seguridad nacional, y se establece el famoso Plan Lazo, orientado por los Estados Unidos, que recordaba hoy en la entrevista cómo el representante norteamericano en la mesa en La Habana nos reconoció que esa había sido una gran equivocación de los Estados Unidos. Y esa gran equivocación llevó a bombardear esas regiones de campesinos organizados que estaban planteando las reivindicaciones normales y naturales de los campesinos: tierra, carreteras, salud, educación, garantía de la compra de los productos, etcétera. Y reciben un bombardeo. A raíz de eso, lo dice el programa agrario Los Guerrilleros, que es el programa con lo cual se establecen ahí las banderas que recogen los campesinos en Marquetalia. Ensayamos todas las vías pacíficas y nos fueron cerradas. Hemos tomado la decisión de iniciar un proyecto político con las armas en la mano. Y es ahí donde surgen las FARC, las Fuerzas Armadas Regionales de Colombia, Ejército del Pueblo. Y es una confrontación que dura más de 50 años, 53 años, en que siempre estuvimos con esas banderas y con ese objetivo, pero también siempre levantando, porque desde Marquetalia se levantó el llamado a que se dialogara, a que buscáramos las vías, no la vía de la confrontación, sino del diálogo para resolver los problemas que hubiesen. Y no fue posible. Y después, en todo momento que se dio la posibilidad, siempre estuvimos ahí en la búsqueda de esa salida política. Incluso conocí unos documentos inéditos y que creo que en las FARC no los conocíamos, unas cartas que intercambiaron en el año 72 entre el general Matallana, que fue quien condujo la operación Marquetalia, y Manuel Marulanda Vélez, buscando caminos para tratar de conversar y tratar de resolver el conflicto a través del diálogo. Desafortunadamente, la voz de ese general no fue escuchada por el alto gobierno en ese momento. Y después seguimos, cada que se presentaban posibilidades, lo buscábamos. Incluso en el gobierno, nada grato de recordar, de Turbay Ayala, que ya en sus postrimerías nombró una comisión de paz a cuya cabeza estuvo el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Cuando llamó al diálogo, fuimos a buscar ese diálogo. Simplemente pedíamos una condición de que se levantara el estado de sitio, cosa que yo fui el razonero en esa época, lo contaba, yo era guerrillero raso en ese momento y fui enviado por el secretariado a hablar con el presidente Carlos Lleras Restrepo para buscarle pues, la posibilidad de dialogar. Él me lo dijo claramente: esto es imposible, porque una de las condiciones que nosotros planteamos era que se levantara el estado de sitio. Y me lo dijo con mucha claridad: los militares no van a dejar, no lo dejan levantar. O sea, se cerró esa posibilidad. Después viene Belisario Betancur, un hombre convencido de la paz, un hombre de buena fe, se embarcó en ese proyecto. Logramos un acuerdo que es algo que hay que rescatar, porque con él logramos el acuerdo, los acuerdos de la Uribe. Era un acuerdo donde prácticamente nos firmamos para desaparecer como insurgencia, como grupo armado, incluso
sin las gabelas, por decirlo de alguna manera, que logramos ahora. Simplemente la reincorporación sobre la base de la buena voluntad de impulsar en el Congreso una reforma agraria y una reforma política. Pero desafortunadamente, pues ese poder real que se mantenía en ese momento, frustró esa posibilidad. Y de ahí seguimos buscando, ¿muy largo qué? Muy largo. Buscando posibilidades, que el proceso es muy largo, son más de 50 años. Exactamente, no tenemos tanto tiempo, ¿eh? Y bueno, no pudimos, un ensayo que yo sé que todo el mundo se pregunta, el Caguán, no fue posible. En el Caguán que estamos en unas circunstancias, claro, desde el punto de vista militar muy favorables para nosotros. Desafortunadamente lo que hizo el presidente Pastrana fue ganar tiempo para hacer lo que después hizo la reingeniería militar, iniciar una ofensiva como nunca antes se ha visto en América Latina, una ofensiva contra un movimiento insurgente. Y bueno, para agilizar, pues llegamos a esta etapa donde encontramos un presidente que representa un sector de la clase dirigente que se la quiso jugar. ¿Qué planteamos nosotros? La posibilidad de seguir luchando por esas banderas políticas en la legalidad y que no se nos fuera a matar. Garantía de actividad política, lo que logramos ahora, que son los dos elementos más importantes de mantener en este acuerdo, que es la posibilidad de hacer política y la seguridad jurídica, y que no nos vayan a matar. Y hay que decirlo, y siempre lo reconocí, y lo reconozco en el escenario, el presidente Santos se la jugó por ahí, creyó en nosotros, y eso hizo también que nosotros creyéramos en él. La batalla por la paz, doctor Juan Manuel Santos, ¿cómo lo contó?